La puerta, cierra la puerta. ¿Qué dice la letra? Ponte un rapcito aunque sea. La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta grabación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pensamiento de Mariátegui. Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿a qué se denomina pensamiento de Mariátegui? Al método, a la doctrina, a la postura, al proyecto que José Carlos Mariátegui defendió en el Perú. Recordemos que Mariátegui es considerado el primer marxista peruano, fundador del primer partido socialista en esta patria, forjador de la Central General de Trabajadores del Perú y difusor a través de artículos, revistas, tesis, libros y programas del marxismo aplicado a la realidad concreta de esta república. A continuación, para todos los interesados en conocer qué es el mariateguismo o el pensamiento de Mariátegui, te comparto algunos puntos claves, recordando que cualquier tipo de profundización requiere tiempo, disciplina, voluntad y concentración. Por eso les pido que tomen este video solamente de manera referencial. Así que ahí vamos con el video. Cada país del mundo bajo el sistema capitalista tiene sus particularidades. Así es que si se busca una revolución que triunfe, tiene que hallar su propia forma, su propio camino, su propio estilo. Esta es la tarea básica, fundamental, que tiene ante sí el proletariado, la clase trabajadora de cada país. José Carlos Mariátegui fue absolutamente consciente de esta tarea. Por eso es que en julio de 1925 llamó a aplicar un método científico al examen de los problemas peruanos y bosquejó las bases de un programa de estudios sociales y económicos. Esto lo podemos encontrar en el libro Peruanicemos al Perú. Posteriormente, en el año 1927, Mariátegui plantea lo siguiente en el documento La Organización del Proletariado. Hace año y medio que propuse la organización de una especie de seminario de estudios económicos y sociológicos que se proponga, en primer término, la aplicación del método marxista al conocimiento y definición de los problemas del Perú. Como bien sabemos, Mariátegui no fue solamente un hombre de palabra, no fue solamente un hombre de teoría, sino fue un hombre de acción. Es así que un año después, en 1928, Mariátegui publica el siguiente texto. Y es aquí donde encontramos frases como estas: mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido, es el de meter toda mi sangre en mis ideas. Luego continúa diciendo: toda esta labor no es sino una contribución a la crítica socialista de los problemas y la historia del Perú. Ninguno de estos ensayos está acabado. No lo estarán mientras yo viva y piense y tenga algo que añadir a lo que por mí escrito, vivido y pensado. Claramente, Mariátegui nos muestra la dialéctica, el discurrir, el ver al marxismo no como un dogma, sino una guía para la acción, pero no una acción repetida por otros, sino la búsqueda de una interpretación de los problemas sociales y el proyecto para transformarlos a través de una visión socialista y marxista. Por ello, hay que saber apreciar el alcance de una declaración suya en abril de 1928, donde dice: creo haber dado algunas pruebas de mi aptitud para pensar por cuenta propia. Evidentemente, con lo de pensar por cuenta propia, puso en claro el contenido de su labor teórica, y con lo de algunas pruebas, puso de manifiesto su ejemplar modestia como dirigente del proletariado. Se puede decir entonces que Mariátegui, a través de su pensamiento, fue el primero en acercar el marxismo a una interpretación, a un acomodo, a un análisis de la realidad concreta peruana. Y esto lo hizo, como dice Eduardo Ibarra, a través de instrumentos intelectuales, sobre todo sus 4 libros fundamentales, sus 3 artículos básicos, sus 3 documentos políticos, sus 3 tesis teóricas, sus 3 estrategias revolucionarias y como instrumentos materiales la revista Amauta, el periódico Labor, el Partido Socialista del Perú y la Confederación General de los Trabajadores, la CGTP. También se plantea lo siguiente: la revolución socialista en el Perú debe seguir los cánones
las estipulaciones y los programas desarrollados en otros países o debe ser una creación heroica del pueblo peruano, obviamente teniendo como referencia las experiencias que han sucedido a lo largo de la historia y a lo largo del continente, es más, a lo largo del mundo, como parte de un proceso de lucha social. Mariátegui define y plantea que la revolución debe ser creación heroica y no calco ni copia. En el libro Ideología y Política, Mariátegui nos dice lo siguiente: no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, el socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Claramente, aquí Mariátegui hace una diferencia clara. Los problemas de los países latinoamericanos, los países subdesarrollados, los países tercermundistas, son diferentes a los problemas particulares de los países europeos, nórdicos, africanos o asiáticos. Y no solamente por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y no solamente por la forma de capitalismo que esté imperando en ese lugar, sino también por el pasado, por la cultura, por la idiosincrasia de cada país. En el Perú, el problema del campesinado, de la falta de desarrollo industrial y por lo tanto la falta de una clase obrera poderosa a nivel de conciencia y a nivel de número. Lo mismo con la dependencia completa a los intereses imperialistas internacionales. Además del problema de la tierra, el problema de la educación, el tema incluso del sincretismo o el rescate del trabajo colectivo, comunitario y cooperativo que aún persiste en las zonas andinas o amazónicas. Esto quiere decir que si realmente se quiere realizar un proyecto de transformación social con beneficio para las grandes mayorías, hecha por las grandes mayorías, se tiene que, con rigor científico, analítico, materialista y dialéctico, comprender las condiciones concretas tanto de la realidad social como del movimiento popular. Esto es un claro ejemplo del marxismo vivo, que no acepta recetas, que no tiene programas todopoderosos, ni ideologías abstractas que solamente quedan en la teoría. Ese es el aporte de Mariátegui. Sobre los libros fundamentales de la Mauta José Carlos Mariátegui, Eduardo Ibarra nos dice lo siguiente: en el libro Defensa del Marxismo, Mariátegui sustenta la línea ideológica del proletariado peruano. En el libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, sustenta su línea teórica. En el texto Ideología y Política, obviamente nos muestra cuál es la línea política a seguir. Y en el libro El alma matinal, Mariátegui muestra la línea orgánica y su concepción del militante revolucionario. También nos habla de los artículos fundamentales de Mariátegui. Por ejemplo, el artículo El 1 de mayo y el Frente Único. Ahí se muestra la necesidad de unir a todas las fuerzas unibles en la lucha común contra el enemigo común. En el artículo Un programa de estudios sociales y económicos, Mariátegui llama a integrar la verdad universal del marxismo con la práctica concreta de la revolución en el Perú. Y en el artículo Polémica finita, dio ejemplo del estilo polémico del proletariado consciente. Ahora bien, en el documento Aniversario y Balance, Mariátegui planteó el derecho del proletariado a organizarse en un partido de clase. En el documento Acta de Constitución del partido, Mariátegui proclama la organización de los obreros y campesinos con carácter netamente clasista, y en el documento Principios Programáticos del Partido Socialista fundamentó la posibilidad de una solución socialista del problema agrario y señaló las 2 etapas de la revolución socialista en el Perú. Ahora bien, en sus tesis, por ejemplo, en la llamada Punto de Vista Antiimperialista, Mariátegui sentó las bases del antiimperialismo revolucionario, en contraposición al antiimperialismo demagógico pequeño burgués. En su tesis, El problema indígena, esclareció la posibilidad del socialismo en un país atrasado como el nuestro y la necesidad de resolver en primer lugar el problema indígena, que a la vez es el problema de la tierra. Con todo lo dicho, queda claro que el pensamiento Gonzalo, que era la guía para la acción política, práctica y concreta de Sendero Luminoso, iba pues entonces en contra del pensamiento de Mariátegui, donde el dogmatismo, el mesianismo, la imposición fue lo que dirigió el proyecto de Gonzalo. Tratar de que la realidad
se adapta a su pensamiento y no buscar un pensamiento con base a la realidad. Incluso atacando de manera despiadada a otros grupos, a otras organizaciones reclamadas también del movimiento social. Sobre pretexto de revisionismo, a cuantos compañeros militantes de una izquierda revolucionaria Sendero Luminoso aniquiló, mató y desapareció. En vez de unir fuerzas contra el enemigo común, lo que hizo fue radicalizarse de manera extrema, atacando a todos sin mayor reflexión, conciencia o incluso misericordia. En vez de racionalizar el proyecto de revolución social, lo que se hizo fue alzar el mito del individuo y de la única cabeza pensante viviente. Incluso en vez de respetar la militancia, lo que se hizo fue menospreciarla. En vez de una lucha organizada, lo que se hizo fue terrorismo. A diferencia de la solidaridad que planteaba Mariátegui, Sendero planteaba el egocentrismo personificado en Gonzalo. A diferencia del centralismo que planteaba Mariátegui, Sendero planteó el absolutismo gonzalista. En vez de independencia, autoritarismo. En vez de coordinación, hegemonismo. Y en vez de autonomía, despotismo. Es de esa manera que el gonzalismo, que el pensamiento Gonzalo, ni siquiera fue una desviación del marxismo, sino una desviación del pensamiento de Mao Zedong. Una búsqueda de aplicar una guerra por la toma del poder a través de la violencia desmedida, de una guerra contra cualquiera que se ponga delante, un fanatismo casi yihadista y un Mesías que prometía a todos el paraíso terrenal. Por lo tanto, completamente opuesto a la dialéctica científica marxista. Y obviamente opuesto al pensamiento de Mariátegui. Este contenido solamente es referencial. De hecho, solo es un aporte para el debate, la reflexión, el análisis dentro de la lucha social por una sociedad nueva, justa y por un Perú para los peruanos. Si crees que es válido el contenido o te parece interesante, te pido por favor que te suscribas al canal, le pongas me gusta y puedas compartir este enlace con tus contactos. Nos vemos.